Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Pues ya que os ha gustado tantísimo todos estos vídeos que hemos estado haciendo de la herramienta licuar, que la verdad es que es fundamental, sobre todo para retrato, pero también vais a ver cosas que son importantes también para trabajar, por ejemplo, pues cuerpo entero y cualquier otra cosa, incluso fotomontaje. Así que vamos con la tercera parte, esta es la tercera y última parte de esta serie, digamos, de la herramienta licuar, y vamos con esta tercera parte que es la parte más avanzada, o al menos la más desconocida de todas, que es una de las partes que prácticamente nadie utiliza. Así que vamos a ver cómo se hace, cómo se utiliza, cómo se pone en práctica. Vale, lo primero que voy a hacer es duplicar la capa de fondo con control J o con comando J. Bien, voy a irme a la herramienta licuar para explicaros algunas cositas. Voy a venirme aquí a filtro y directamente licuar. Y aquí dentro de licuar, voy a ponerlo en pantalla completa, dentro de licuar tenemos algunas cosas. Todo esto, o sea, todas estas cosas ya las explicamos en vídeos anteriores, pero vamos directamente con esta parte de aquí que es o sea, dentro de lo desconocida que es la herramienta licuar, esta parte concretamente de aquí es la más desconocida de todas. Así que vamos con las cosas primeramente con las más básicas y ahora poco a poco iré explicando algunos detalles más avanzados con calma, tranquilamente. Seguramente sea un vídeo que se alargue un poco porque me interesa hacer pausas y que todo el mundo lo entienda. Bien, aquí lo primero que tenemos son estas tres opciones que tenemos aquí. Vale. Aquí el tema de cargar mallas se trata de, por ejemplo, cuando nosotros hacemos digamos, hacemos un licuado con alguna forma en concreto, etcétera, que queremos guardar la malla para aplicarlo a otra fotografía, etcétera. Esto realmente no tiene mucho sentido. De hecho, no lo vamos a tocar porque es que no tiene sentido ninguno. A día de hoy hay cosas, o sea, digo que a día de hoy hay cosas que no tienen sentido porque la veremos un poquito más adelante, porque con las herramientas que se han añadido actualmente, por ejemplo, con inteligencia artificial, se ha facilitado mucho el trabajo y las tareas para otras cosas que antes no se podían hacer. Eso lo veremos un poco más adelante. Así que por esa razón, esto de cargar malla, por ejemplo, cargar la última malla, guardar una malla, etcétera, etcétera, pues no, a día de hoy ya no tiene mucho sentido. Así que esto directamente lo vamos a obviar. De hecho, lo que voy a hacer es cerrarlo para que no ocupe espacio. Y luego tenemos estas 5 opciones que tenemos aquí, que estas entran a formar parte directamente de esto que hay aquí. De ninguna, enmascarar todo e invertir todo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues aquí por ejemplo se trata, es como si fuera una máscara de capa, para que nos entendamos. Si yo le doy a enmascarar todo, fijaros lo que ocurre, pues todo se va a poner en rojo y aquí si digamos que se va a enmascarar toda la fotografía completa. ¿Para qué se utiliza esto? Esto es una máscara rápida, digamos, para enmascarar o guardar, salvaguardar, digamos, partes que no queremos que se muevan o que se vean afectadas. Ahora lo pondremos en práctica, pero simplemente quiero que sepáis para qué es esto. Por supuesto, si le damos a invertir todo, lo que va a hacer es invertirla, con lo cual lo que va a hacer es quitarla, lógicamente. Y aquí, si le damos a ninguna, pues lo que va a hacer es que no hay ninguna máscara cargada. Estas opciones que hay aquí son para cuando tenemos selecciones. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una selección de esta figura de aquí y yo quiero que esa selección que tengo no se me mueva, pues trabajaríamos con esto. Pero a día de hoy, insisto nuevamente que estas opciones que hay aquí tampoco las vamos a utilizar. O sea, no son para nada importantes. Pero sin embargo, esto de enmascarar todo o invertir podría servir. Por ejemplo, si yo lo enmascaro todo y digo, vale, pues a mí lo único que me interesa aquí cambiar de forma es, pues imaginaros, lo que es el cuerpo de la modelo. Vale, pues yo lo enmascaro todo y puedo quitar o digamos eliminar de la máscara el cuerpo de la modelo para trabajar con la modelo. ¿Cómo lo haría? Pues por ejemplo, de las herramientas que tenemos aquí a la izquierda, lo haríamos con esta, que es el borrador de máscara. Yo cojo el borrador de máscara, tenemos que subir arriba, aquí tenemos que poner un tamaño acorde, por ejemplo, pues para, digamos, eliminar esta máscara de toda la modelo y tendríamos que ir haciendo esto, pues básicamente eliminando la máscara de toda la modelo, pero fijaros lo que digo, que esto, por ejemplo, a día de hoy, bueno, aquí tendríamos que eliminar todo, o sea, con mucho cuidado, etcétera, etcétera,
Y de esta forma ya podríamos trabajar con la modelo sin que cambie el resto, pero es que a día de hoy esto ya no se trabaja de esta forma, no se trabaja con las máscaras porque hay opciones que son mucho más fáciles de trabajar. Pero, ¿en qué situación se podría utilizar esto? Vale, pues voy a restaurar esto. Fijaros, aquí, bueno, aquí directamente le puedo dar a ninguna y ya está. ¿En qué situaciones se podría trabajar esto? Vamos a acercar un poco, por ejemplo, y vamos a venirnos aquí. Vamos a suponer que yo quiero cambiar, digamos, un poco la forma de la pierna, pero no quiero que me afecte a esta línea de la columna de fondo que hay por aquí. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, pues fijaros, esta herramienta que está encima del borrador, que es la que hemos utilizado para eliminar partes de la máscara que sí que queríamos mover, pues ahora cogemos la herramienta de arriba que es el pincel de máscara. ¿Y qué hace esto? Fijaros, lo que voy a hacer es crear una máscara aquí así, de esta forma, para decirle que esto que yo he marcado aquí no se va a mover. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo puedo ahora coger, por ejemplo, la primera herramienta de todas, que es la herramienta dedo, yo le llamo dedo, acordaros, se llama deformar hacia adelante, y yo puedo mover aquí ya tranquilamente, fijaros, puedo mover todo tranquilamente, que esto, fijaros ahí que esa línea no se mueve, voy a acercarme muchísimo, esta línea por mucho que yo mueva no se va a mover, fijaros que se mueve hacia ambos lados, pero lo que está dentro de esta línea roja es una máscara rápida, con lo cual no se va a afectar, no se va a mover para nada. Entonces, para esto sirven las máscaras, para cuidar zonas que no nos interesan que sean afectadas por el licuado que estemos haciendo. Vale, voy a darle a reconstruir todo. Bueno, voy a dar a cancelar, perdón. Voy a dar a cancelar, a restaurar todo, perdón. Vale, aquí ya lo tenemos todo restaurado y le digo que ninguna máscara. O sea, en caso de que no queramos ninguna máscara. Simplemente era para que vierais cómo funcionaba esto. De esto lo tenemos por aquí. Luego, por supuesto, explicaré más cosas también, pero simplemente quería que vierais un poco esto, cómo funcionaba lo del tema de la máscara, que es realmente importante, aunque no se utilice prácticamente a día de hoy. Por eso en el vídeo anterior justamente yo os comenté que este apartado realmente es el apartado más avanzado, pero quizá el que menos se utiliza, porque a día de hoy hay técnicas que ya no es necesario prácticamente utilizar esto. Vale, aquí hemos visto lo de las máscaras y aquí tenemos, por ejemplo, mostrar guías. Las guías hacen referencia cuando estamos trabajando, por ejemplo, con un diseño gráfico, cosa que en fotografía no trabajamos con diseño gráfico, con lo cual lo dejamos sin marcar. La superposición facial. Esto hace referencia a esta herramienta que fue la que vimos en vídeos anteriores. Y es una herramienta para trabajar única y exclusivamente con la cara, que va a reconocer la cara totalmente y pues si no tenemos esto marcado, pues no saca, digamos, las guías de la cara para poder trabajar con ella. Aquí tenemos evidentemente mostrar imagen y por supuesto esto también que es mostrar malla. Fijaros, si yo pincho aquí en mostrar malla es para yo darme cuenta cuando estemos trabajando de las zonas que se han visto afectadas. Por ejemplo, si yo cambio esta parte de aquí, fijaros cómo la malla se va a mover. Y entonces esto me indica de que donde no están los cuadraditos perfectos es porque yo ya he movido algo. También voy a dar control Z o comando Z. Para ir atrás también puede ser un indicativo perfecto, por ejemplo, de cuando yo utilizo el pincel para crear una máscara. Fijaros, voy a crear la máscara aquí, tal y como habíamos dicho. Voy a coger ahora la herramienta deformar hacia adelante, la herramienta de, y fijaros, aquí yo voy a deformar y voy a deformarlo todo, pero lo que os había comentado antes, como yo tengo una máscara aquí, fijaros que todo se deforma excepto lo que está dentro de esa máscara, porque está guardado por esa máscara. Es el punto, digamos, importante de las máscaras. Vamos a suponer, por ejemplo, por poner un ejemplo, que yo quisiera arreglar la ceja, digamos, cambiarle un poco la forma a la ceja, pero que no se afecte el ojo. Bueno, pues en ese caso podríamos enmascarar el ojo y cambiar la forma de la ceja. Sería una opción. Y aquí también dentro de la malla, que es esto de mostrar malla, podemos cambiar el tamaño de grande a mediano, que se va a ver la malla, digamos, más pequeñita o directamente en pequeña. Tenéis que tener cuidado porque si reducimos la foto, fijaros que aquí se pierde la malla y es simplemente porque es demasiado pequeña. Pasa lo mismo con la mediana. Si yo reduzco más el tamaño, aquí parece que no hay malla, pero en realidad sí que hay. Simplemente, pues que como es tan pequeñita, pues no se aprecia, ¿vale? Así que con eso tenéis que tener mucho cuidado. Normalmente, para verla siempre, yo suelo poner grande. Aunque digo, ya os digo que es algo que no es habitual, con lo cual, pues no se suele trabajar realmente con esto. Pero aún así, como os prometí que os iba a explicar esto, si el vídeo anterior tenía, pues mucho movimiento, y oye, pues lo ha tenido,
estamos explicando pues cómo funciona esto. Así que voy a darle a restaurar todo para pues que todo vuelva a la normalidad, y aquí le voy a dar a ninguna para eliminar también pues esta máscara que había ahí. Y voy a quitar el mostrar malla porque tampoco me interesa, o sea, son cosas que estorban. Yo os estoy enseñando para qué son, pero realmente también os estoy diciendo que estorban porque no se suelen utilizar. Bien, aquí en la parte de mostrar máscara, evidentemente, o sea, para que se pueda ver la máscara, fijaros que yo tengo aquí la máscara puesta, para yo poder verla tengo que tener aquí marcado mostrar máscara. Si yo quito esto ya no se ve la máscara, ¿vale? Con lo cual es muy importante. Y aquí también le podéis cambiar el color, en el caso de que queráis pues una máscara de otro color, pues suponiendo que para que tengáis más contraste en el fondo y que se vea mejor pues la máscara. Fijaros ahí, por ejemplo, en azul, etcétera, pues de la forma que queráis pues se puede ver la máscara. Aquí ya le vamos a dar ninguna y directamente quitamos lo de mostrar máscara porque prácticamente no la utilizaremos. Y luego vamos con otro apartado que es el telón de fondo, que es este quizá de todos es el más importante y aún a día de hoy es quizá el más utilizado para ciertas cosas. Por ejemplo, para cuando tengamos que hacer algo, pues por ejemplo como esta fotografía, fijaros que aquí ocurre algo importante, ¿vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros tenemos esta foto, si la tuviéramos en un fondo blanco de estudio normal y por poner un ejemplo, vamos a suponer que queremos esta curva, digamos, aquí, pronunciarla un poquito más, esta curva, la pierna, o sea, algo queremos pronunciarlo un poquito más, queremos arreglarlo estéticamente, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que aquí tendríamos la opción de hacerlo directamente, pero ¿qué pasa? Que como el fondo no es blanco de estudio, se va a deformar. Entonces, si yo hago algo aquí, por ejemplo, fijaros, si yo cojo esto y digo, vale, pues esto lo voy a hacer de esta forma, ¿vale? Pues un poquito más pronunciado, por decir algo, ¿vale? Fijaros qué ocurre, pues que el fondo se está deformando. Y claro, aquí seguramente podríais decir, vale, Alain, pero para eso está la máscara. Y efectivamente, para eso está la máscara. ¿Qué ocurre si hacemos una máscara aquí? Pues aquí lo que va a ocurrir si hacemos la máscara es que donde esté la máscara, por ejemplo, este borde está demasiado cerca. Y si yo enmascaro esto, cuando ampliemos alguna parte va a ser tope con esto. Lo voy a poner, voy a restaurar todo y lo voy a poner para que lo veáis. Aparte de eso de que es incómodo trabajar de esta forma. Es como trabajar un poco pues con herramientas de madera, como los picapiedras un poquito. Voy a coger la herramienta de la máscara y vamos a enmascarar esto por aquí. Bueno, aquí me está diciendo que lógicamente tengo que mostrar máscara para que se pueda ver. Fijaros que me avisa. Y lo que voy a hacer es, digamos, salvar esta parte de por aquí. Fijaros, estoy guardando esta parte, o sea, asegurándome de que no sufra cambios. Vale, perfecto. Aquí, eso sí, tenemos que hacerlo lo más perfecto posible. Fijaros que este piquito que hay aquí lo eliminamos con la herramienta borrador. Voy a hacerlo pues un poquito más pequeño, el pincel, un poco más pequeño todavía. Vale, por aquí puede estar bien. Fijaros, aquí esto borramos bien, perfecto. Aquí también borramos un poquito, perfecto. O sea, lo que no queremos que cambie es esta parte de por aquí. Ok, entonces ahora ya que tenemos la máscara, decimos, vale, pues ya me cojo mi herramienta dedo, la herramienta de forma hacia adelante, y esto ya podemos hacer esto de por aquí. ¿Qué pasa? Pues fijaros lo que ocurre, que hace tope, justamente lo que os había comentado. Hace tope y parece que está por detrás de esta figura. Si yo quito ahora la máscara, aquí por ejemplo no veo ninguna, y quito la máscara, fijaros lo que ha ocurrido, pues que se ha quedado pues con ese tope como si estuviera por detrás, cuando en realidad no queremos eso, simplemente pues queríamos que esto no se moviera. Entonces, ¿la máscara funciona? Sí, está bien, pero no para todo, y aún así es algo que a día de hoy prácticamente no se utiliza. ¿Qué sería lo recomendable o cómo se trabajan este tipo de cosas, por ejemplo, a día de hoy actualmente con las herramientas que tenemos hoy en día? Voy a cancelar esto. Fijaros, ¿cómo podríamos trabajar esto? De una forma muy sencilla y lógicamente infinitamente mejor. ¿Qué hacemos aquí? Como ya hemos duplicado esta capa, lo que voy a hacer es hacer una selección completamente de la modelo. Y para eso me voy a venir pues a cualquier herramienta de selección y aquí le voy a dar a seleccionar sujeto, para que Photoshop con la inteligencia artificial me seleccione sujeto y de forma muy rápida, fijaros, rápida, de forma automática y con una selección perfecta, ni más ni menos que perfecta.
¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es simplemente crear un duplicado con control J o con comando J, de forma que yo ya tengo a la modelo recortada en una capa totalmente aislada. Esto tiene referencia directa, esto que estamos haciendo, hace referencia de forma directa a lo del telón de fondo, que es lo que faltaba por explicar, y es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya que tenemos a la modelo recortada, voy a quitar la vista previa, voy a seleccionar esta capa de aquí, la podríamos seleccionar, y ahora cargamos la selección de la modelo. Una vez que la tenemos cargada, vamos a selección, le decimos que la queremos modificar y que la queremos expandir. ¿Cuánto la queremos expandir? Bueno, pues vamos a expandirla, no sé, tal vez 40 píxeles, por ejemplo. Aquí hemos expandido 40 píxeles sobre la selección que teníamos en la modelo y ahora lo que voy a hacer es hacer un relleno generativo. Le voy a dar a generar. ¿Y qué va a hacer? Pues va a rellenar toda la selección de la modelo eliminándola completamente del fondo. Digamos que vamos a tener un fondo totalmente limpio para poder trabajar. Fijaros qué espectacular queda esto. Perfecto, aquí ya lo tengo. Si activo la capa de la modelo, fijaros, va a estar la modelo en su fondo como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que yo tengo a la modelo en una capa por separada totalmente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a hacer que esta capa, que es la que he aplicado del relleno generativo, con esta otra de la modelo, las voy a acoplar. Selecciono las dos y con control E o con comando E. De forma que yo ya tengo esta capa de fondo totalmente limpia sin la modelo. ¿Y ahora qué hago? Activamos la capa de la modelo. Seleccionamos la capa de la modelo y nos vamos a filtro y dentro de filtro vamos a licuar. Y ahora es cuando vamos a aplicar el telón de fondo, que es, digamos, sí que la parte quizá más importante que tiene todo esto. Y es esta parte de aquí del telón de fondo. Antes de eso, sí que quiero decirte que si te gustan estos tutoriales, te está gustando todo lo que estás viendo y quieres conseguir un nivel muy alto en edición digital con Photoshop, te recomiendo que le eches un vistazo al máster de edición digital Photoshop más IA que tienes ahí disponible en el enlace, un enlace pues en la descripción del vídeo, que es el curso más completo de todos con más de 60 horas de contenido. O sea, si te gusta todo esto, imagínate todo lo que puedes aprender en más de 60 horas con el máster. Así que lo dicho, está ahí abajo y por supuesto aprovecha también los descuentos. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque claro, decimos, Alain, vale, yo ya tengo la modelo aquí, pero ¿cómo veo ahora lo que hay detrás y lo que no? Pues justamente con el telón de fondo. Así que aquí ahora, ¿qué hacemos? Activamos el telón de fondo. Fijaros, aquí tenemos usar todas las capas y en el modo tenemos detrás. Y aquí tenemos una opacidad. Donde pone usar todas las capas, nosotros podemos directamente elegir qué capas vamos a utilizar. Recomendación, en la mayoría de los casos, lo normal es pinchar en todas las capas para que se utilicen todas directamente. Y en el telón de fondo, en la parte de modo, fijaros que aquí pone detrás. Yo puedo poner delante también. Fijaros que ocurre, incluso se desenfoca un poquito la modelo y aquí en la opacidad podemos ir jugando. Aquí, ¿qué pasa? Esto es donde viene lo interesante aquí. Pues que si yo me voy a la izquierda, con el modo, digamos, la opacidad en 0, lo que voy a ver es, fijaros que no veo el fondo, veo directamente la modelo pues totalmente recortada. Y si me voy a la derecha, se va viendo cada vez más el fondo, incluso puedo mantener cierta transparencia, pues como es este el caso, para yo poder ir viendo qué estoy haciendo. Esto es súper interesante. Pero, ¿qué recomiendo yo? Bueno, también incluso podemos tener una fusión. Aquí con la fusión pasa exactamente lo mismo, o sea, podemos tener una fusión de ambas cosas. ¿Qué recomiendo yo? Normalmente marcar detrás, ¿vale? Fijaros, detrás y delante. Aquí aparentemente no vamos a ver nada, porque aquí siempre se van a ver todas las capas. Pero aquí sí que lo importante va a ser que se va a ver lo que nosotros vamos a corregir. Por ejemplo, vamos a acercarnos y habíamos dicho antes que lo que queríamos corregir era esta zona de aquí. Bien, esto extraño que se ve aquí es de la selección de la modelo, ¿vale? O sea, este piquito, esta cosa redonda, no hagáis caso, simplemente es de la selección de la modelo. Entonces, yo ahora amplío esto, me vengo aquí, cojo mi herramienta de forma hacia adelante y simplemente hago esto y coloco la forma. Fijaros que aquí ya no se deforma el fondo, o sea, no ocurre absolutamente nada, ¿lo veis? No ocurre nada y no se deforma para nada el fondo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una capa totalmente, con la modelo recortada y totalmente
nueva. Voy a dar pasos atrás para reconstruir esto. Así que, ¿qué hago yo aquí? Pues aquí yo ya coloco la forma que yo quiera colocar. Vamos a colocar pues, por aquí, por ejemplo. Y fijaros lo interesante de esto que también se ve por debajo, se está viendo pues la foto, digamos, original, la foto que había de la modelo. Para eso está esta opacidad que tenemos aquí. Fijaros, aquí yo estoy viendo la foto original, esto es lo interesante de esto. Estoy viendo la foto original y si yo me voy a la derecha, estoy viendo el cambio nuevo. ¿Lo veis? A la izquierda foto original, a la derecha el nuevo cambio. Por eso es tan importante el telón de fondo para poder comparar lo que teníamos y lo que tenemos ahora y poder ver qué era una cosa y qué es otra. Esto es súper interesante justamente para esto que estamos haciendo y que estamos viendo. Fijaros que aquí lo dicho, o sea, se ve la parte que había debajo que incluso si yo hago, de hecho voy a ampliarlo para que lo veáis un poco más. Si yo hago esta zona de aquí más estrecha, fijaros que aquí me está saliendo o sea, por detrás la parte original y yo veo en todo momento la corrección que yo estoy haciendo sin ningún problema. Y, por ejemplo, si a mí ya me gusta por aquí, aquí ya directamente le daré a OK. Si yo le doy OK, fijaros qué va a ocurrir. Pues que aquí no se va a ver lo de detrás, como sí que se veía antes. ¿Y por qué no se ve lo de detrás? Seguramente estáis preguntando. Pues no se ve porque para eso recortamos a la modelo y la pusimos sobre un fondo totalmente limpio, que le incluimos un relleno generativo precisamente pues para que no molestara absolutamente nada. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podríamos ver esta zona, la original? Bueno, pues viendo la foto original directamente. Fijaros cómo estaba y cómo la hemos dejado ahora. Claro, evidentemente hay cositas que van a cambiar porque hemos rellenado de forma generativa para poder recortar a la modelo perfectamente. Pero aquí vemos la imagen original, fijaros en esta zona, y aquí la estamos viendo con lo nuevo que hemos hecho. Y no hemos tenido ni que estar enredando con las máscaras dentro de la herramienta licuar que realmente son muy molestas y muy del estilo pues pica piedra, pues como os venía comentando, ya que a día de hoy con estas herramientas realmente que tenemos ahora mismo que nos facilitan tanto la vida como por ejemplo algo tan sencillo que si yo tengo que recortar a la modelo le doy directamente a seleccionar sujeto, lo hace automáticamente y de una forma espectacularmente bien. Y simplemente hago esto que he hecho con esta técnica, pues lo tengo todo solucionado sin tener que recurrir a todo el tema de máscaras. Así que ya sabéis cómo funciona toda esa parte, digamos, un poco más avanzada, que es la parte más avanzada y más desconocida de la herramienta licuar. Espero, por supuesto, que la podáis aprovechar, que le saquéis muchísimo partido. Pues sobre todo para gente quizá que no tienen, pues digamos, herramientas nuevas, tal vez como la IA, que pues con una selección tan rápida pues puede utilizar esto. Así que pues sí que vais a poder utilizar en este caso las máscaras, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, darle un super like, dejadme en los comentarios qué os parece y oye, lógicamente, si tenéis alguna sugerencia de algún tema, de algún vídeo que queráis ver, pues dejadlo ahí también en los comentarios, pues para tenerlo en cuenta y pues próximamente ir sacando vídeos sobre ello. Chicos y chicas, un super like al vídeo, compartidlo con todas vuestros contactos, vuestras redes sociales y por supuesto, si no estáis suscritos, suscribiros, que es totalmente gratis y no cuesta absolutamente nada. Acordaros que si queréis conseguir un nivel muy alto en edición digital con Photoshop, os recomiendo que le echéis un vistazo al Máster Edición Digital Photoshop más IA, que es el curso más completo de todos, con más de 60 horas de contenidos. Lo dicho, un besazo, un fuerte, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.